Sigue botón, pero tirando del freno trasero, del freno izquierdo. No, ni cachis. Claro, a lo mejor le conecta un cargador, un arrancador de estos y le puede arrancar la moto. Nada, pues ya lo hemos conseguido. Nada, hasta luego. ¿Qué te pasa, querida? Sí. ¿Qué lo tiene? ¿Qué puesto lo tiene? Aquí lo tiene puesto ya, cariño. Termina el 4963. Sí, sí, vale, que te va a hacer. Nada, ¿ahí dejamos la chica tornera o? Sí, porque ahora no quiso. ¿Ahora no ha venido? Pues la última vez que... ¿Es la venido? Solo viendo, señor. Sin problema. Gracias. Ito yung e-clutch CB650, automatic na siya, parang wave. Apakan mo lang, wag ka nang maggamit ng clutch. Pwede na siya apak ka ganon. Basta parang wave at RM. Transalt. Ito pang off-road scrambler CL500, mataas ang tambot, so tapos spikean. Mga scrambler pang off-road. Dito naman maliliit. Honda Groom, iba yung Groom, iba yung pareho Groom at saka MSX. Mamahal mga maliliit, 4,000 Honda Monkey. Ito Dax 125, mas mura pa yung kan. Ito CB125F, 2.9 lang ito. 4,000 yung mga maliliit. Ito 2.980. Maganda, matipid, 800 km. Tignan nyo, 800 km ang full tank nito. Euro 5 PGM FI, 1.5, 1 litro kalahati yung 100 km. Ganda, magaan siya. Kasi yung mga malalaki mahirap din sa serdaan. Yung PCX 125 okay din kas. Pero eto mga makon, pinakamura. Gusto ko mura lang. Mamahal yung mga malalaki. CB300. Dito tayo, pataas na tayo. CB300, kamakinang CRF 250. Okay din ito.